secuelas en todos los órdenes de la vida. Y todo ello como sistema único de organización social, económica, política y cultural. Las llamamos por ello guerras imperialistas, porque responden a ese intento de las potencias occidentales de establecer esa hegemonía política sobre el conjunto del planeta. En estas guerras no se hace como antiguamente por la mera decisión de un gobierno, de un Estado que interviene sobre otro, lo invade, lo domina y lo somete a su colonización. Todos sabemos lo que nos han enseñado los libros de historia, pero en los tiempos recientes están cambiando muchos elementos de ese modelo tradicional. En estas guerras participan distintos actores, entre los cuales yo señalaría primero, por supuesto, los ejércitos, claro está, pero no solo los ejércitos, diría el complejo industrial militar que hay detrás de los ejércitos y que los ejércitos obviamente ejecutan, ponen en práctica, pero que están sirviendo, entre otras cosas, al desarrollo de toda una industria armamentística y facilitando una carrera de armamentos que claramente apunta hacia una hecatombe mundial si esto no se controla a tiempo. Yo creo que cada vez hay menos posibilidades de controlarlo. Funcionan lógicamente los gobiernos que apoyan y envían a sus ejércitos, pero están también presentes los grandes dominadores del mundo, que son las empresas transnacionales, que teniendo matriz en los países centrales, se están expandiendo por todo el planeta siempre que haya beneficios de donde pueden obtener tajada. Y están participando, en cuarto lugar, los lobbies financieros que financian guerras, que financian ejércitos, que financian empresas privadas para llevar a cabo operaciones de control y de dominio militar, económico y de cualquier otra índole que se plantee. Este tipo de guerras se plantean en nuestros medios de comunicación, desde el segundo aspecto que quiero marcar, presentándonos casi siempre un relato justificativo. Todos conocemos que no ha habido guerra en los últimos tiempos que no se plantee como algo inevitable, y bien sean razones de tipo humanitario, bien sean razones de seguridad o bien sean razones de orden político y de progreso económico y cultural. Se habla, por ejemplo, de razones humanitarias cuando se dice hay que evitar el genocidio, porque la masacre que se les avecina es segura y definitiva, y entonces hay que salvar vidas humanas. Se habla también, por ejemplo, de liberar a las mujeres de la opresión de determinados sectores machistas, obviamente, pero de una cultura, estoy pensando fundamentalmente en Afganistán, por ejemplo, ¿no? La cultura de los talibanes que tiene absolutamente oprimidas a las mujeres, no solo en Afganistán, en casi todo el mundo árabe y en otros países que no son árabes también. Se presentan, por tanto, son razones de índole humanitaria. Se presentan razones de seguridad, la lucha contra el terrorismo. Claro, el terrorismo es el gran mal que asedia en nuestro mundo. Lógicamente, cuando se plantea esto, nunca se entiende que nosotros podemos estar ejerciendo también el terrorismo. Eso siempre queda excluido implícitamente porque somos los buenos. Es una cuestión incluso que desde un punto de vista lógico es absolutamente intolerable. Es un insulto a la inteligencia cuando uno está viendo cómo se violan los derechos humanos sistemáticamente en las grandes potencias occidentales y sin embargo se va a salvar vidas en Sudán, por ejemplo, porque hay un grupo incontrolable que acaba de entrar en Eritrea, un país minúsculo al que le someten a una guerra durante ya más de 20 años contra Etiopía, que es un país más poderoso y que está siendo alimentado, apoyado y financiado por Estados Unidos. Pero claro, hay que luchar contra el terrorismo. Se lucha contra el terrorismo cuando se dice hay que establecer un poder hegemónico y democrático, porque tendrá siempre democrático, por ejemplo en Colombia. Colombia es un país donde hay mucho terrorismo, están las FARC, está el narcotráfico. Hay que luchar contra todo eso. Pero los intereses reales es sembrar Colombia con más de 7 bases militares norteamericanas y en crear desde ahí una plataforma de amedrentamiento no solamente a Venezuela, que está limítrofe, sino a todo el continente latinoamericano todavía en el día de hoy. Razones de seguridad. Y hay razones también de, insisto, de progreso económico y de progreso político. Hay que llevar la democracia a estos países tan antidemócratas. Pero claro, llevar la democracia implica primero arrasar un país si es necesario, porque son tan duros de corazón, tan intransigentes que no pueden entender que nosotros lo que le llevamos allí es el bienestar, la democracia. Bien, digo, las razones pueden ser múltiples, pero todas son, lo que yo quiero subrayar es que todo lo que nos presentan en los medios convencionales son grandes valores a los que nadie normalmente con un medio sano juicio puede decir que no.
Y ese es el gran engaño, ese es el gran pretexto, esa es la gran mentira con la que nos tienen narcotizados. Cuando hablo de nos, estoy hablando actualmente pensando en nosotros como sociedad, no como grupo concreto ahora. El verdadero móvil, sin embargo, de casi todas estas guerras es dominar el mundo, aprovecharse de los recursos que tienen los países donde todavía queda algo y someter a la población bajo un sistema único de organización social, económica y cultural. Si me preguntáis un poquito más específicamente, se podrían señalar dos grandes móviles como síntesis de casi todo ello. El primero, porque todo el mundo lo recordamos, es el control de los recursos energéticos y de las materias primas. Un móvil estrictamente económico. Este móvil, que ha sido histórico y ha sido de siempre a lo largo de las décadas por parte de los países occidentales capitalistas con gran poder económico y militar, digo, no es nuevo, por tanto, ha sido así desde el siglo XVII por lo menos. Se ha incrementado y se ha multiplicado en las últimas décadas como consecuencia de la crisis sistémica que vivimos en el mundo. Porque la crisis no es solamente esta crisis que estamos viviendo ahora en España, en Italia, en Portugal o en Irlanda, o en Grecia, por supuesto. Esta crisis es anterior y mucho más grande, y la crisis la están viviendo ya los propios norteamericanos. En todo caso, la vivan o no la vivan con mayor intensidad, lo que es claro es que ellos no son ignorantes y saben que la crisis energética, la crisis medioambiental, la crisis política, económica también, por supuesto, y la crisis incluso militar, es un hecho imparable. Por eso hablamos de crisis sistémica, porque está afectando a todo el sistema de organización económica, social y política del mundo occidental. Es una crisis de civilización. No me voy a extender en esto porque todos ya saben mucho de ello. Las potencias coloniales saben de esto y lo que están intentando desesperadamente es evitar o retrasar el que los efectos de estas crisis sean importantes, definitivos o inmediatos. Para conseguirlo, se han dedicado a través de las empresas multinacionales a rapiñar los recursos últimos que quedan y que son imprescindibles para que el sistema funcione. En particular, como todos sabemos, los recursos energéticos. Petróleo y gas son las grandes minas de oro del mundo contemporáneo, porque sin ellos el sistema se derrumba. Si es que el problema es que, aunque no lo consigamos tirar, se va a caer por sí mismo. Le está faltando la base, lo cual no significa que debamos contemplar pasivamente cómo se derrumban las torres gemelas. Es necesario darles un empujón porque, entre tanto, si no, vamos a caer muchas vidas humanas, evidentemente. Hay una famosa frase que hace menos de un mes se publicaba en una entrevista hecha al ex secretario de Estado norteamericano, el señor Henry Kissinger. Todos lo recordamos, incluso los más jóvenes también lo recordarán. El secretario de Estado, digo, con el gobierno de Richard Nixon y de Ford, le dice: controla el petróleo y controlarás las naciones, controla los alimentos y controlarás a la gente. Es lapidaria, y esto es una máxima, es un axioma, es un lema en torno al cual se planifican y se llevan a cabo pues todo tipo de acciones sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de remilgos. Pero esto incluso no lo inventa Kissinger, por supuesto. Ya desde el año 81, la famosa doctrina Carter decía que las reservas del petróleo, por ejemplo, un ejemplo, del Golfo Pérsico, son de vital interés para Estados Unidos y justifica la intervención militar. En el año 81 ya decían esto. Las reservas de petróleo del Golfo Pérsico, oiga, pero usted no está defendiendo su país. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con el Golfo Pérsico? Bueno, pues ya se sabe, ¿no? Cualquier intento, decían, de parte de otra fuerza ajena a Estados Unidos de obtener el control del Golfo Pérsico será considerado como ataque a los intereses vitales de Estados Unidos y será rechazado por todos los medios necesarios, incluyendo los militares. 1981, repito. Así que los recursos energéticos son el primero de los móviles, no el único, porque junto a los recursos energéticos, junto al petróleo y el gas, están también materias primas absolutamente de valor estratégico, como son el coltán, por ejemplo, el uranio, los diamantes. De todo esto, África sabe mucho, muchísimo, sobre todo porque lo ha llorado con mucha sangre. Pero en torno al petróleo hay unas
regiones que son el gran objetivo reciente y sobre el que seguirán habiendo conflictos importantes. La península arábica, ya he hecho mención ahí a hablar del Golfo, la península arábica, el Oriente Medio en general, para incluir también Irak, Irán y algún país más del entorno, donde se almacenan todavía 2/3 de las reservas mundiales de petróleo. La región del Mar Caspio, un poquito más arriba, donde se están descubriendo los yacimientos de petróleo más importantes de las últimas décadas. El Mar Caspio Norte es la nueva mina a la que todo el mundo quiere llegar como sea, y el primero que llegue se quedará con el botín, y los demás tendrán que aguantarse. Pero además del Mar Caspio, pues evidentemente ha estado Libia hace unos meses. Libia es el país con más reserva de petróleo de África. Libia, Nigeria, también para Venezuela, efectivamente, no sabemos si algún día van a llegar. Por tanto, las invasiones concretas de Irak y Afganistán tienen como móvil de fondo los recursos energéticos y en particular el petróleo. El segundo gran móvil o conjunto de intereses es lo que ya he anunciado como el dominio político y militar del mundo, y por tanto de las regiones que tienen más recursos. Porque no es solamente un interés económico, esto hay que decirlo. Para poder mantener el sistema y los intereses económicos es necesario ejercer un dominio político y militar del mundo entero. Y en esta lucha por mantener el dominio del mundo entero, los americanos están, en particular los americanos, pero todos los países que están colaborando con ellos en esta oleada de imperialismo internacional, se están encontrando con un gran rival de cuya confrontación se pueden derivar consecuencias absolutamente catastróficas. Ese rival es China. China y por extensión diríamos el grupo de los BRICS. Los BRICS son los 4 países más importantes del mundo después de Estados Unidos, claro está. Son China, Rusia, Brasil e India. 4 países que tienen mucha más población que todo el resto del mundo y que tienen un potencial económico cada vez más desarrollado y que están haciendo frente cada vez con mayor virulencia o con mayor descaro al gran imperio americano. Un ejemplo para avanzar lo que puede ser el próximo asunto de Irán. Estados Unidos estableció hace muy poco tiempo una ley, la Iran Sanctions Act, una ley por la cual se prohibía hacer negocio, mejor dicho, se establecían sanciones para toda empresa que hiciera negocios con Irán con contratos superiores a 20 millones de euros en el sector de los hidrocarburos en particular. Pero China no ha hecho ni puñetero caso a semejante prohibición y desde luego ha comprado a Irán no por 20 millones de euros sino por 20.000 millones de euros. Le compra gas licuado, por ejemplo. Ha firmado un contrato con Irán para el suministro de gas natural durante los próximos 25 años por un importe de 700.000 millones de euros. Recientemente ha firmado otro contrato para nuevas prospecciones de gas y petróleo también en Irán. Ha levantado un oleoducto que une China con Kazajstán, la zona norte del Mar Caspio que antes citamos, y con el nuevo yacimiento de Kashagan, que tiene unas reservas de más de 38.000 millones de barriles. Y está ayudando a Pakistán a construir un gasoducto que une China con el Océano Índico, con el Mar Arábigo, en un puerto, en una ciudad llamada Guadalajara. Es decir, China está trabajando y sigue desarrollándose como si los americanos no existieran. Porque China ha decidido expandirse económicamente de modo particular, con muchas mejores armas técnicas que los americanos. Y no está hasta ahora trabajando, cultivando, desarrollando el poderío militar. Pero es evidente que el enfrentamiento entre quien pretende reservarse el botín mundial y quien lo está de hecho controlando poco a poco, tanto en la zona de Eurasia, que es la que me estoy refiriendo, como en África, el enfrentamiento va a llegar un momento en que estalle. El gran conflicto del mundo, la posible tercera guerra mundial, de la que no sé cuántos podemos contarlo, algunos a lo mejor no nos pilla ya por razones puramente de carrera y de identidad, y menos mal, es el conflicto Estados Unidos-China. En medio de todo esto, me dicen que termine ya, en medio de todo esto, yo no quiero hacerlo sin hacer una mención especial a lo que es la herramienta a través de la cual se llevan a cabo estas guerras y que es nueva en el mundo respecto a lo que fue la colonización de los siglos XVIII y XIX.
la gran coalición militar que supone la suma de esfuerzos militares, ya no de un solo país, sino de muchos países, y cuyo mayor exponente es la OTAN. La Organización del Tratado Atlántico Norte, que como todo el mundo sabemos, se formó en el año 1948 para protegerse de la gran amenaza que significaba la Unión Soviética en el mundo occidental. Cuando la Unión Soviética y todos los países del socialismo real, el muro de Berlín, cayeron en el año 89, desapareció su antónimo, el Comecon, y todo el mundo esperábamos que la OTAN también terminara de tener vigencia y pudiera poco a poco ir desapareciendo. Bueno, pues lejos de eso, la OTAN ha resurgido de sus cenizas y ha crecido en dos dimensiones importantes. Primero, ha crecido el número de países. Ya el nombre original es una auténtica irrisión porque nada tiene que ver con una organización de países del Atlántico Norte. De 13 países que la formaron inicialmente, ahora mismo parece que ya son 34 los países que la componen. Se ha ido extendiendo por los países del este europeo como si fueran ellos los primeros interesados, porque naturalmente salieron de la órbita soviética y por tanto se han volcado de hocicos en manos del control norteamericano, que es quien realmente controla y dirige la OTAN. Pero además de eso, la OTAN no se limita a defender los países del norte, del Atlántico Norte, sino que ha decidido expandirse por cualquier punto del planeta donde haya conflictos o recursos en interés. Sus propios documentos así lo acreditan. La OTAN intervendrá donde sea necesario, dicen, para prevenir crisis, para estabilizar situaciones, para apoyar la reconstrucción tras los conflictos, siempre preparados para manejar las hostilidades en curso. Y para hacerlo así, de un modo rápido y efectivo, han creado una fuerza de intervención rápida de 25.000 hombres que puede plantarse en menos de 5 días en cualquier punto del globo, incluida la Antártida, y desarrollar una acción militar que posiblemente no tiene posibilidad de respuesta a ningún otro país. Se ha convertido la OTAN en el instrumento para hacer real ese plan de dominar el mundo y dominar el planeta que antes decíamos. Y hoy por hoy la OTAN es el embrión de que va a sustituir a la ONU. La ONU cada vez tiene menos capacidad y menos poder. La OTAN está imponiendo su hegemonía en el ámbito mundial. Todo ello al servicio de la lógica del imperialismo, que es el que realmente está dominando el mundo, y que se resume en estas 4 ideas sencillitas. Primero, el mundo es una fuente de beneficios que obtiene solo la superpotencia dominante. 2. Para ser superpotencia dominante hay que controlar las materias primas, las regiones que las poseen y las rutas estratégicas por donde circulan. 3. Toda resistencia a este control debe ser rota si es preciso a través de la guerra. Y 4. Para continuar siendo la potencia dominante hay que impedir absolutamente que los rivales se unan en contra de su amo. Al servicio de estos mandamientos se organizan todo. Y como no tengo más tiempo, solo quiero terminar para un poco ilustrar el fondo de que hay tras este pequeño discurso de pensamiento, con 2 declaraciones que lo dicen ellos mismos. En el año 2007, el general Wesley Clark, que fue el comandante en jefe de la OTAN en Europa durante la invasión, durante el bombardeo de Yugoslavia, declaraba, esto lo decía en 2007, declaraba: en 2001, en el Pentágono, un general me dijo, vamos a tomar 7 países en 5 años, empezando por Irak, seguido de Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán, para terminar con Irán. Esto se lo dijeron en el año 2001. Bueno, efectivamente la secuencia no se ha seguido tal cual. El orden ha variado, pero realmente casi todos están en la lista. Falta Irán. Y más recientemente, el mismo señor Kissinger, a quien citaba antes, este mismo mes de febrero que acaba de terminar, declaraba: les dijimos a los militares que tendrían que conquistar más de 7 países en Oriente Medio, por sus recursos, y casi han completado el trabajo. Solo queda una última piedra del camino, es decir, Irán, para inclinar la balanza. La guerra próxima será tan grave que solo una superpotencia puede ganar, y esa somos nosotros, amigos. De las cenizas vamos a construir una nueva sociedad. Solo quedará una superpotencia que tendrá el gobierno mundial. No lo olviden. Los Estados Unidos tienen las mejores armas. Tenemos cosas que ninguna otra nación tiene. Y vamos a introducir esas armas en el mundo cuando sea el momento adecuado.
Bien, me faltaría una segunda parte que he dicho antes, que es ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué podemos y qué debemos hacer? No tengo tiempo de exponerla, pero espero que un poco esto en el coloquio se pueda avanzar. Lo que sí quiero terminar es diciendo, esto no puede ser contemplado pasivamente, ni podemos seguir contemplando a la televisión y a los medios de difusión de una manera completamente acrítica, porque si no, terminaremos siendo ovejas del mismo rebaño. Tenemos que mantener una actitud crítica, incorporar el discurso antimilitarista, antibelicista y antiimperialista, obviamente, a nuestra agenda de trabajo, porque si no, algún día lo podremos lamentar y será demasiado tarde. Muchas gracias.